Bienvenidos a la sección número 6 de nuestra serie, el Salmo 23. Estábamos por leer Jeremías 6, 28 al 30, donde se expresa claramente que la escoria es referencia, en este caso, en este contexto, a personas y no al pecado en sí. En otras ocasiones la escoria representa pecado, pero aquí es personas. Dice el texto: Jeremías 6, 28 al 30. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Noten, el chismoso es escoria. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Esto es clave. Note aquí, la escoria aquí no es el pecado en sí, sino los que corrompen a otros. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Es decir, para restaurar a su pueblo a su estado original de fidelidad, Dios tenía primero que quitar de en medio de su pueblo la escoria. ¿Y a qué llama la escoria aquí? A los corruptores, los que les desviaron de la verdad a los otros del pueblo, los dirigentes corruptos. Por eso dice, volvemos ahora al texto anterior: vendré contra ti, vendré contra ti. Hay aquí un lenguaje tipológico un poco fuerte en relación a la forma en la que igualmente Dios librará o limpiará a su pueblo escatológico, su iglesia del tiempo final. Lo hará limpiando de ese pueblo la escoria, los que lo corrompen doctrinalmente y en otras áreas. Eso ustedes pueden leerlo en Ezequiel 9. Ezequiel 9, todo el capítulo, donde se indica que el juicio comienza por su santuario. Los primeros en ser destruidos en los días finales, cuando la gracia de Dios termine de ofrecerse al hombre, serán los dirigentes que corrompieron al pueblo de Dios doctrinalmente. También pueden verlo en 1 de Pedro 4:17. Con su pueblo comenzará la destrucción antes que con el mundo. Esta situación no debe sorprendernos. Ya había sido prevista por el apóstol Pablo en Hechos 20, 28 y 30. Hechos 20, 28 y 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, el pueblo de Dios, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y sigue instruyéndoles un poco más al respecto, pero ya eso estaba dicho al pueblo de Dios que iba a ocurrir.
No solamente hubo corruptores del pueblo de Israel antiguo, sino que habría corruptores del nuevo Israel. Bueno, aclarado esto, continuemos después de este paréntesis con el análisis de la palabra confortará, porque aún faltan algunos significados por ver que enriquecen mucho este vocablo, a fin de que podamos extraer de este maravilloso salmo parte de los tesoros que contiene. Después de terminar de mirar en los múltiples matices de este vocablo, nos corresponderá ver cómo se aplican a la vida del creyente, la oveja del gran pastor, nuestro Señor. Avancemos, que aún hay otras joyas por encontrar en la palabra del Señor. ¿Qué otros significados hay en el vocablo hebreo sub? Job 9:12. Job 9:12. Dice: he aquí arrebatará, Dios, refiriéndose a Dios, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Aquí está el término, restituir. Restituir, otro de los sentidos. Y ya eso nos dice bastante también. Jehová restituirá mi alma. Lamentaciones 3:21. Lamentaciones 3:21. Tenemos otro sentido más. Dice: esto recapacitaré. Ahí está. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitar. El que sigue es muy interesante. Lo tenemos en 3 textos, se los doy y luego vemos uno. Segunda de Samuel 22:21. Segunda de Samuel 22:25. Salmo 18:20. Salmo 18:24. Vamos a leer uno de estos. Salmo 18:24. Y ustedes luego lean los demás. Dice: por lo cual me ha, y ahí está, recompensado Jehová. Y noten otra vez, conforme a mi justicia. Y ahí no estamos entrando en eso todavía, pero noten cómo insisten los escritores bíblicos en la relación de este vocablo que estamos viendo, sub, con justicia. En los demás van a encontrar el mismo sentido, los que les di. Recompensa. Noten, este es bastante distinto el sentido a los que hemos visto. O sea que bien podemos leer: Jehová me recompensará. En Salmo 23. ¿Cómo es eso y por qué? Es curioso que un término que en un contexto determinado significa algo específico, en otro contexto signifique algo que pareciera no tener relación con ese otro significado. ¿Por qué es esto así? A manera de ejemplo, ¿qué relación hay entre convertir y recompensar? O entre restaurar y reflexionar. Aparentemente no hay relación, pero es solo aparentemente. Cuando veamos todos estos matices o significados en su conjunto, en el contexto del plan de la salvación, veremos cómo se relacionan
La relación estrecha que hay entre unos y otros es perfecta. Es comprensible, es lo más natural. Y es maravilloso cómo la inspiración divina ha escogido un vocablo para enseñar tantas cosas a la vez del maravilloso plan de redención en Cristo nuestro Señor. Avancemos con otro significado de este vocablo y luego miraremos el conjunto y sus implicaciones. Segunda de Samuel 8:3. Segunda de Samuel 8:3. Aquí tenemos uno de los muy parecido al 2, que es recobrar, al segundo sentido que vimos, pero utilizando otro sinónimo aquí el traductor. Segunda de Samuel 8:3. El sentido es recuperar. Dice: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir aquí está el término, recuperar su territorio al río Éufrates. Y en segunda de Samuel 30:19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Allí está el término. Aquí el término que se utiliza es en el contexto de algo recuperado después de haber sido hurtado, robado. Ese es el énfasis. Les decía que ya está en el otro término que vimos, que es el de recobrar, pero ahora aquí con un nuevo elemento: recobrar algo no que se perdió, sino recobrar algo que se robó. ¿Ok? Algo que fue robado. En Segunda de Reyes 13:25 y 14:28 tenemos el sentido de restituir. Ustedes pueden leerlo. Volver a establecer lo que estaba perdido. En Segunda de Reyes 16:6 lo encontramos el mismo vocablo como reincorporar. Vean ese que interesante. Reincorporar, volver a incorporar. En Proverbios 25:13 tenemos el mismo vocablo con el sentido de refrigerar. Es decir, dar confort. ¿Qué es el que escogió el de la Reina Valera 60? Confortará mi alma. En Lamentaciones 1:11 tenemos otro sentido, que es el de sostener, mantener la vida. Sostener o mantener la vida, sustento. En Lamentaciones 1:16 y en Ruth 4:15 el sentido del vocablo sub es restaurar, dar reposo restaurador. En Salmo 35:17 lo tenemos como rescatar. Dice el texto: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, de sus enemigos. En Génesis 41:13 tenemos el mismo vocablo en el sentido de restablecer a la posición original. Dice: y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Como él nos los interpretó, así fue. Están hablando aquel que le interpretó el sueño, José. Dice: yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado.
Ahí está el término otra vez, restablecido. Volver a ser colocado en la posición en la que se lo había puesto antes. En Jeremías 42:10 lo tenemos como dar quietud, dar reposo. En Génesis 3:19 como retornar. Dice, del polvo eres y al polvo volverás. En Jeremías 42:10 que mencionamos, de dar quietud y reposo, lo que dice es, y os quedaréis quietos. Este es muy importante tomarlo en cuenta. Os quedaréis quietos. Ahí está el término. En esta tierra os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Una nota importante aquí. El verbo traducido como me pesa, me arrepiento. Como si Jehová se hubiera dado cuenta de que había cometido un error y lo lamenta. ¿Okay? No es una traducción muy exacta. El verbo traducido como me pesa, que es la palabra niham en el hebreo, no debería traducirse como arrepentirse, como lo hacen algunas versiones. La Septuaginta, la versión al griego, la primera versión al griego del Antiguo Testamento hebreo, dice, estoy aplacado con respecto a. Estoy aplacado con respecto a. En griego es anapepaumai. Así lo tradujo la Septuaginta, ese término. Es decir, lamento el dolor que tuve que infligirles. ¿Ven? No es un dolor de Dios por un error que cometió, sino Él está lamentando el dolor que tuvo que producirles. No debemos confundir el arrepentimiento nuestro con el de Dios. Por lo tanto, la palabra arrepentirse allí da un sentido no exacto. Eso se ve claro en Joel 2:13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. De eso es que Él se duele, no de un error. Dios no comete errores. Este es el sentido correcto. Dolor por el castigo que tiene que aplicar y no por una falta cometida por Él. ¿Estamos claros ahí en ese paréntesis? Bien, tenemos entonces aquí varios sentidos. Salmo 93, van a encontrar también el sentido de volver en sí, pero para quebranto, para conversión. Ahí está otra vez el vocablo. Dice, haces volver al hombre al polvo. Aquí no está hablando de morirse. Haces que vuelva el hombre al polvo. Cuidado, que podemos malinterpretar aquí, que se está refiriendo al polvo eres y al polvo volverás. Aquí está hablando de otro sentido del polvo. Volver al polvo, tocar lona. ¿Ok? Tocar lona, captamos el término. Lo deja llegar al nivel más bajo para que recapaciten. En este caso estamos ante una aplicación del vocablo hebreo sub, muy sugestiva, muy significativa, no común. Veamos. Se aplica aquí este vocablo en referencia al hombre que es vuelto al polvo.
pero no el polvo literal como producto de la muerte física. La traducción vuelves al hombre al polvo, o haces que vuelva el hombre al polvo, o vuelves al hombre hasta ser quebrantado, no es alusión aquí a la muerte física. Hay algo más aquí. En primer lugar, la palabra para hombre aquí no es el término general o común para hombre, que es Adán en el hebreo. Adán, el vocablo 120 de los números Strong, sino que el término que se emplea aquí para hombre es el vocablo Enosh. Enosh, que es para los que gustan indagar eso, es el vocablo hebreo 582 en los números Strong. Cuando se emplea este término es para hacer referencia al hombre en su debilidad. ¿Cuál término? Enosh en vez de Adán. Es decir, hay dos formas de decir hombre en hebreo: Adán y Enosh. Enosh es alusión a hombre caído, pecador, afectado por el pecado. ¿Ok? Afectado por el pecado. De paso, van a notar que Adán, si ustedes toman una concordancia hebraica, Adán se aplica a hombre no caído. Por ejemplo, se usa para Adán antes de la caída, y también se usa para Adán no, para el mismo Adán después de la caída. ¿Ok? Pero el otro término, que es ¿cuál? Enosh, nunca se usa para el hombre no caído. ¿Me captan la diferencia? Dos formas de decir hombre: Adán y Enosh. Adán se usa para los dos casos, pero Enosh se usa solo para uno. En todas las ocasiones, hay cerca de 600 ocasiones en las que se utiliza el término, nunca se usa para el hombre antes de la caída. Como en el Salmo 8:4, para designar al hombre débil y frágil es que se usa. Enosh es referencia al hombre, pero descendiente del hombre caído, débil, afectado por el pecado. Enosh es hombre, pero el hombre caído proveniente del Adán, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Se usa cuando se usa el término el Hijo del Hombre. Es decir, el término Enosh es hombre, pero después de la caída. Es así que si se emplea a Adán si se emplea a Adán para el hombre caído, como les mencioné, ¿ok? El Enosh, pero no se usa Enosh para el hombre no caído, ¿ok? En ninguna de las más de 550 ocasiones en las que se emplea el término. Es decir, Adán sí se emplea tanto para el hombre antes de la caída como para el hombre después de la caída, pero Enosh no se emplea nunca para el hombre en su condición no caída o antes de la caída. ¿Captamos el punto? Se nos fue el tiempo, quedamos por aquí y continuamos en la próxima.